Sí, y eso que estuve en España. Hay que ensayar más. Perfecto. Aquí estamos para cualquier cosa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estuve estos días en línea. Sí, ya no me pude dar una vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Ángeles Galán. Como dijimos algo, las personas de los nombres personales. ¿Trabajas aquí? Soy egresada. Y he trabajado aquí. Sí aparezco, ¿eh? Siempre doy los buenos días. Sí. Solo quería buscar como tu rostro. Ok. Nombre. ¿Y tú eres? Jazmín. Sí, estoy en el departamento. Quería ubicar tu rostro. En persona. Pero ella vino presencialmente el primer día. El lunes, ayer, antes de ayer ya no podía venir, pero hoy ya me quedo. Hola, buen día. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gracias. Típico. Depende de la clase. Yo siempre me acuerdo de ser Muy buenos días a los que ya están aquí y a quienes nos acompañan a distancia. Solo para recordarles que vamos a dar unos minutos para empezar. Así es que gracias por su paciencia.
¿Encendemos este también? Este sí, lo acabo de ver. Es que voy a dar una rueda de prensa. Hola. Pues bienvenidos a la última sesión de nuestro seminario. Sí, exacto, qué pena. Pero bueno, vamos a ver cómo adoptamos a Echever. Igual pierde el pasaporte entre hoy y mañana. Exacto, y no puede salir. Muy bien. Entonces, nosotros encantadísimos. Igual y le escondemos el pasaporte. Bueno, pues gracias a quienes han podido seguirnos a distancia y pues a quienes también han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y sin más, pues le dejo la palabra para que podamos continuar con nuestros aprendizajes. Bueno, Egunon, buenos días a todas, a todos. Bueno, como bien comentaba Guillermo, es el último día. Vamos a tratar hoy un tema que es complejo porque es muy poliédrico, que es el tema de la migración. Yo creo que ya lo comenté el primer día cuando empezamos el seminario. Sé que hay muchos colectivos en México trabajando sobre el contexto de la migración y yo tengo que ser honesta y humilde y deciros que yo no tengo experiencia en vuestro país, así que lo que voy a hacer es contaros experiencias que yo he tenido en diferentes contextos, desde la migración directamente en la ciudad en la que vivo en la actualidad, que es Pamplona, en el norte de España, y luego también, bueno, esa vinculación con los campos de refugiados, con los que yo llevo teniendo una vinculación muy larga de casi 10 años en diferentes contextos. Sí que, bueno, yo creo que es claro y os adelanto y, bueno, es evidente que seguimos dentro de un contexto de seminario de arte y compromiso social. Pero es verdad que el contexto de la migración abarca temas bueno, que cruzan muchas líneas rojas, por decirlo de alguna manera. En el tema de la migración, de todos los migrantes que vienen a España, pues tenemos principalmente migrantes que vienen de Marruecos y de otras zonas de África, y yo os voy a contar también un poco cómo siento y cómo he vivido yo esos campos de refugiados en los que he trabajado en Grecia, que es principalmente población migrante que viene de Oriente Medio, y por extensión también cómo he vivido la diferencia entre lo que es un campo de refugiados en Europa, y lo que es un campo de refugiados en el último lugar en el que he desarrollado experiencias también con niñas y con niños, que es Palestina. Todo esto, insisto, tiene que ver con esa idea de compromiso social, pero en un terreno que es bastante complicado. Así que creo que sería interesante que lo hagamos un poco como lo planteamos ayer, es decir, primero os voy a contar un proyecto muy concreto local que he hecho en la ciudad donde vivo y que además está todavía en activo, y cuando acabe de contar ese proyecto, si queréis, ya me podéis hacer alguna pregunta, ¿vale? Y luego ya vamos a la última parte, que será esa relación con los campos. Bueno, como os comentaba, nosotros en España, como sabéis, tenemos una población migrante muy potente que viene a través de lo que también llamamos la frontera sur, principalmente a través de Melilla, aunque también, bueno, hay mucha población que viene de distintos países africanos, que llega también en patera a la zona del Mediterráneo, o también, bueno, a las Islas Canarias. Es decir, hay toda una extensión de terreno muy grande que reciben migrantes de forma constante, de forma continuada. Esos migrantes, una vez entran en la península ibérica, evidentemente muchos de ellos intentan avanzar lo máximo posible hacia el norte de España,
y nosotros tenemos una población migrante de este tipo muy potente en Navarra y en el País Vasco, pues porque estamos muy cerca de la frontera con Francia y para muchos también porque el idioma les es cercano, pues bueno, es un poco el objetivo, ¿no? Que sea su objetivo llegar hasta Francia no quiere decir ni que sea fácil ni que siempre lo consigan, por lo tanto muchos de ellos se quedan y ellas se quedan un poco estancados ahí como en mitad de la nada en una tierra en la que no esperaban en principio estar, ¿no? Entonces hay diferentes asociaciones que trabajan con ellos en la ciudad en la que vivo, como imagino que tenéis aquí muchas, y una de ellas es bueno, una fundación que se llama Fundación El Carte, donde he desarrollado el proyecto que os voy a contar. La Fundación El Carte es una fundación que trabaja con esta serie de jóvenes migrantes, no solamente migrantes que proceden de África, también, bueno, en algunos casos hay migrantes colombianos, ecuatorianos, es decir, bueno, es un poco, es verdad que la población mayor o los estudiantes que tienen son vienen principalmente de África, pero también podemos encontrar otras nacionalidades, otras procedencias. Y lo que hace el CARTE es darles formación en algo tan interesante y tan útil para estos chicos como la soldadura. Les enseñan a hacer soldadura y a trabajar con el metal. ¿Por qué este tipo de trabajos? En primer lugar, porque es algo que les va a habilitar un diploma de formación profesional que les va a permitir entrar en el mercado laboral y al mismo tiempo, si consiguen ese contrato, si consiguen entrar en el mercado laboral, en paralelo van a conseguir un asilo y van a conseguir esos papeles que todavía no tienen, porque de hecho si en algo es interesante la Fundación El Carte y valiente al mismo tiempo es que da cabida en sus cursos a alumnos que no tienen papeles, es decir, lo que algunas personas considerarían ilegales. Yo siempre repito que ninguna persona es a priori ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero me parece que es un trabajo muy valiente. ¿Cómo surge este proyecto? Hemos visto a lo largo de esta semana que los proyectos que os he presentado pueden surgir de diferentes maneras. En este caso es la propia Fundación El Carte la que me llama, no para proponerme un proyecto, sino para decirme que dentro de sus salidas de ocio, que hacen pocas, pero de vez en cuando hacen alguna salida, pues habían pensado visitar el museo, porque les habían dicho que era un museo interesante. Cuando a mí, bueno, me dicen qué hacen y qué es lo que hacen exactamente la Fundación, pues veo lo que en el mundo empresarial se llamaría un nicho de mercado, y es, pues si son chicos que trabajan, que están aprendiendo a trabajar el metal, qué interesante que hagamos algo con ellos, porque van a ver esculturas en el museo principalmente en metal. La mayor parte de las esculturas que tenemos en el museo están realizadas en hierro, en bronce, por lo tanto, bueno, es un trabajo que yo creo que podríamos hacer de alguna manera diferente, más allá de que sea una visita guiada. Entonces, yo se lo propongo. Y lo que hacemos es lo siguiente, efectivamente, ellos vienen al museo. En este tipo de proyectos, yo lo repito de forma constante, una de las cosas más emocionantes que te puede pasar es enseñar por primera vez un museo a alguien, y es el caso de estos chicos. Ninguno, absolutamente ninguno de ellos había estado en un museo. Es como si eres adulto y por primera vez ves el mar, ¿no? Ver el mar de adulto por primera vez. Yo lo viví con una persona una vez y es algo realmente espectacular, la emoción que se puede sentir, ¿no? Pues fue muy bonita la visita con ellos, ¿no? Y ellos vinieron al museo y, claro, se sorprendieron justamente de eso, ¿no? No solamente del museo en sí mismo, sino de que había muchos, en este caso sí para ellos, artefactos hechos de metal, pero eran bonitos, eran diferentes a lo que ellos hacían, porque lo que ellos hacen allí son vallas para la calle o bancos de metal para los parques, bueno, hacen un poco ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la visita fue muy interesante, pero todo el rato lo que estaban preguntando era ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Claro, ellos querían encontrar una utilidad a las esculturas que estaban hechas con los materiales con los que ellos trabajan. Una vez, bueno, pues charlamos ya con ellos, les explicamos qué es una obra de arte, por qué las tenemos allí, por qué son especiales, por qué son únicas. Bueno, algo también como un poco escolar, pero casi como explicar a un niño pequeño por qué las obras están ahí, por qué se tienen que cuidar, por qué son especiales. Empecé un proceso de talleres con ellos. Talleres en el propio centro, en el propio espacio donde hacen soldadura.
que fue algo muy interesante también porque es una nave enorme con maquinaria de soldadura y de trabajo en metal, y tienen una sala pequeñita de ordenadores, como veis aquí, que es donde yo planteé el trabajo. Entonces, lo que hice es elegir varias piezas bienvenidas, elegir varias piezas de la colección, un poco para que viesen, para que entendiesen los procesos escultóricos de Oteiza, es decir, qué diferencia hay entre una escultura en bloque, qué diferencia hay cuando a una escultura se le ha quitado material, cómo es una escultura que está hecha con planchas o con bloques, es decir, aspectos como muy visuales de lo que es la escultura. No entré a explicarles nada de lo que hemos hablado de Oteiza, ni qué significaban las esculturas, y todo lo que trabajamos lo trabajamos desde la escultura completamente abstracta. Me interesaba mucho este contexto, porque al final son chavales que vienen también de una cultura muy diferente a la mía propia, que también tienen una religión diferente, y por lo tanto me parecía que la abstracción nos situaba en un punto neutral, por decirlo de alguna manera, donde poder trabajar. Y trabajamos en formatos muy pequeños, con plásticos, con papeles, un poco como veis aquí. Bueno, la experiencia fue muy bonita, ellos en cada taller descubrían algo, porque claro, fijaros que estos chicos, que además aquí no los veis, pero son enormes algunos, claro, están todo el día con unas máquinas inmensas y claro, de repente hacerles trabajar con trocitos de cartulina y de plástico era como, ¿no? Algunos veías las manos y decías, madre mía, no pueden ni agarrar esto tan pequeño, ¿no? Pero fue la verdad es que muy bonito, y poco a poco fueron entendiendo que la escultura lo que les permitía es ver las cosas de otra manera, y que incluso si su trabajo iba a ser hacer vallas o hacer bancos o hacer mobiliario de metal para la calle, que es lo que principalmente hacen, se puede hacer también de otra manera. Es decir, que también puedes proyectar una forma de hacer más estética, más bonita, y que también es importante, ¿no? ¿Por qué no? También las cosas que tenemos en la calle tienen que tener una estética, y es bonito que la tengan, es interesante. Entonces, fuimos trabajando un poco con ellos de esa manera, desde la tridimensión, doblando con papeles, con plásticos, y también, bueno, a través del dibujo. Yo creo que imagináis, pero bueno, os lo traslado de forma directa, son chicos que no tienen ningún tipo de educación básica, y que tampoco evidentemente tienen ninguna formación en dibujo, por lo tanto ninguno había cogido nunca un lápiz y un papel, por decirlo de alguna manera. Lo que hacen en el taller es seguir las instrucciones de su jefe de taller, que es el delineante, el que dibuja y tal, pero ellos realmente no saben nada de ello. Aún así, bueno, pues fuimos poco a poco, se empezaron a atrever a dibujar, empezaron a quitar un poco de miedo al papel. Y bueno, fuimos poco a poco avanzando hasta que ellos ya se sintieron seguros con todo esto. Entonces, después de un par de meses de trabajo con ellos, lo que yo les dije es, bueno, yo os propongo que intentemos pensar cómo podemos traducir esto que hemos aprendido en los talleres, todas estas esculturas que hemos estado estudiando, cómo las podemos traducir en algo que podríamos llevar a vuestro taller. Y yo les pregunté, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer? Y esto salió de ellos. Tenían en el lateral del taller donde están toda una campa, que bueno, pues que estaba prácticamente en desuso, pero que es donde salían a fumar, a comerse el bocadillo a media mañana, pero no había nada allí. Y me dijeron, bueno, pues a nosotros lo que nos haría ilusión es como mejorar este espacio para que cuando salgamos a fumar pues no nos mojemos si llueve, o podamos dejar la bici, podamos sentarnos a comer el bocadillo y no tener que comerlo en el suelo. Bueno, hacer al final un espacio para ellos, donde pudiesen estar tranquilamente en su descanso. Y les dije, bueno, pues una cosa que podemos hacer es traducir las esculturas a muebles, porque al final los muebles son esculturas también. Entonces vamos a intentar hacerlo. Entonces yo les pedí que me hiciesen propuestas de muebles. ¿Qué os gustaría en ese espacio? Pues tendríamos que tener una mesa, pero una mesa larga y una mesa redonda. Tendríamos que tener papeleras, tendríamos que tener algo para las bicis, porque muchos venimos en bici. Tenemos que tener algo cubierto porque aquí llueve mucho. Entonces ellos fueron diciendo cosas que necesitaban y yo les pedí que las dibujasen. Ese ejercicio fue el caos total, porque ninguno sabía dibujar. Entonces las cosas que me trajeron no había por dónde leerlas ni nada similar.
pero evidentemente ahí volvemos a lo que hemos hablado muchas veces. Yo en ningún momento corregí eso, o sea, realmente todo lo contrario, lo premié, dije, súper buenas ideas, de aquí podemos sacar un montón de trabajo, y entonces me interesaba contaros este proyecto porque es uno de esos proyectos de carácter transversal que a mí me interesa mucho, en el que participan diferentes tipos de instituciones. Entonces, todo había empezado en el Museo Teiza, pero lo estábamos desarrollando en la Fundación El Carte, que es una fundación de formación profesional para estos chavales, y como ellos querían hacer algo que ni el museo ni ellos podían hacer, ni desde el museo lo podíamos hacer, que es transformar eso en muebles, ni ellos sabían dibujarlo como para hacerlo en el taller, yo decidí meter otro jugador más en la escena, y fue invitar a la Escuela de Arte de Pamplona. Nosotros tenemos una escuela de arte y oficios allí, en la que hay diseño, en la que hay una línea de diseño, e invitar a través de varios profesores que conocía, bueno, a una serie de estudiantes que trabajasen en diseño y decirles, oye, tengo unos chavales más o menos de vuestra misma edad que quieren hacer esto, pero no saben dibujarlo, no saben hacer esos planos. Entonces, os voy a poner en contacto, os pongo en contacto para que ellos os expliquen qué quieren, la papelera, las bicis, vosotros lo dibujéis, lo llevéis a plano, lo llevéis a escala y hagáis un documento, un dibujo que podamos entregar al jefe de taller, que de nuevo les guiará a ellos para que ellos lo fabriquen, ¿vale? Entonces, ese fue un poco el círculo. Entre medio, para que ocurriese también algo más interesante todavía que el hecho de lanzar simplemente a unos estudiantes, oye, por favor, diseñarme esto, lo que les propuse a los estudiantes de arte de la escuela fue, oye, cuando ya tengáis el diseño realizado, como normalmente en este tipo de proyectos se suele hacer una pequeña maqueta del proyecto que se ha desarrollado en papel, les dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos juntamos todos en el museo, nos conocemos todos y vosotros cada uno explicáis, lleváis la maqueta y delante de la obra en la que ellos se han basado, porque todos se habían basado en algunas obras que había en el museo, les enseñáis lo que habéis hecho y se lo explicáis. Y esa parte fue pues muy bonita. Hubo un encuentro entre los chicos del Carte, los estudiantes de la Escuela de Arte en el museo. Cada uno situó su pequeña maquetita, veis esto que está como en rojo sobre una línea roja, un plástico rojo, lo que está encima es una maqueta de cartón, no es una escultura. Entonces, bueno, cada uno situó al lado de las obras en las que se habían basado su maqueta y les explicó a estos chicos del Carte cómo lo habían hecho y qué era. Y fue muy bonito porque, claro, ellos estaban todos como alucinados. Es como cuando sueñas algo y te levantas y de repente se ha hecho real y es tridimensional y tiene sentido, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito. Cada uno, pues, por ejemplo, en este caso, pues esta mujer, en la Escuela de Arte hay edades muy diferentes, y esta mujer pues había hecho la mesa redonda donde este chico había dicho que necesitaba una mesa redonda para comer el bocadillo y charlar con sus amigos. Entonces, bueno, fue muy bonito. Para mí hay una imagen icónica de este día, que es esta que os traigo aquí, en la que estamos aquí todos en equipo, viendo una de esas maquetas, porque yo creo que se ve la expresión de absoluta sorpresa de ellos al ver realizado un poco el sueño que tenían, ¿no? Y además es que es importante porque al ver o sea, de repente esta frase que me habían repetido permanentemente en la visita, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve el museo? ¿Para qué sirven las esculturas? No entendemos para qué sirven las esculturas. Nosotros hacemos cosas en metal y ¿por qué esto es más importante que esto que está aquí, ¿no? De repente todo adquirió sentido para ellos y se dieron cuenta que sí, que al final que el arte tiene una utilidad también, más allá de que te pueda gustar o no, ¿no? Y además, bueno, ocurrió algo también muy bonito que no lo voy a olvidar nunca. Hubo uno de los chicos que estaba en el grupo que se pasó esta visita, toda la visita diciéndome, ¿y dónde hay que apuntarse para estudiar en la Escuela de Arte? ¿Y dónde hay que apuntarse para estudiar en la Escuela de Arte? ¿Y cuándo es la matrícula? ¿Y cuándo es la matrícula? ¿Y sin papeles me dejan apuntarme? O sea, que también en algunos despertó el interés que la mayoría va a seguir en el taller, pero que muchos ni siquiera se hubiesen planteado que más allá de un taller de soldadura podía haber algo, ¿no? Y ahora estamos en la fase de preparación de todo ese material, es decir, bueno, de cada una de esas piezas hay un montón de propuestas, os he traído algunas, pero no sé, por ejemplo, de ese laboratorio
que os contaba de Oteiza. Esta parte es un laboratorio de Oteizas dentro de ese gran laboratorio que os conté el primer día. Bueno, pues ellos pensaron que por los módulos estos podían hacer algo como para las bicis, y lo que se ha hecho es diseñar una estructura para que coloquen las bicis cuando vayan, y ya lo tienen. De hecho, la última vez que fui a verles tienen ya como 6 módulos hechos, o sea, ya los han fabricado, ¿no? Desde la caja de la que hemos hablado tantas veces surgieron también un montón de propuestas, y como fuman mucho y comen mucho, bueno, lo de las papeleras lo teníamos súper claro. Entonces, bueno, de aquí también salió una papelera, surgió una papelera, ya hay 2 construidas, son preciosas, grandes. O sea, son verdaderamente piezas muy bonitas que a nosotros mismos como museo nos han sorprendido un montón, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que está todavía en construcción, pero quería traerlo porque yo creo que no he compartido con vosotros ningún proyecto en el que hubiese más de 2 agentes. Siempre ha sido la institución y el museo, pero podemos meter a más agentes, que al final esto es una cuestión de hacer sumas, y de aquí podríamos sumar, pues no sé, otra asociación que trabaje en jardinería y que les ayude a mejorar el jardín de ese espacio donde van a colocar las piezas. Es decir, podemos ir sumando, porque además esto consiste claramente en sumar conocimientos, y al enfrentarte al conocimiento de alguien que tú no tienes, de repente despierta en ti las ganas de querer aprender más, ¿no? Entonces, bueno, me parece, es de esos proyectos redondos que no siempre ocurren, pero que ha surgido así, y bueno, para mí han sido enormemente importantes, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta cita que os traigo aquí, que para mí también es un referente, que escribía Guy Lefebvre, que dice: cuando unimos la acción y la reflexión sin que una preceda a la otra, todos nuestros actos se convierten en actos de creación, ¿no? Esta idea de que muchas veces estamos todo el rato reflexionando y no nos atrevemos a mojarnos los pies, o al contrario, ¿no? O estos chicos que están en el taller permanentemente en acción, pero nunca se paran a reflexionar sobre nada, ¿no? Entonces, cuando unimos estas 2 cosas, pasan cosas muy, muy importantes, muy maravillosas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta? No. En castellano hablamos. Bueno, poco, pero hablamos en castellano para que aprendan, sí. ¿Alguna pregunta? Las obras que hicieron estas personas, ¿las conserva el museo? Las conserva la Escuela de Arte, se las dejamos a la Escuela de Arte, sí. Sí, porque al final es un trabajo de sus propios alumnos, o sea que nosotros tomamos registro y se las quedaron ellos. Y ellas, que son chicas también algunas. ¿Y qué edades tienen? ¿Los chicos? Pues sí, pero tienen que escuchar la gente que está online. No, yo sé, pero ella puede decir mi pregunta. ¿Qué edades tienen los chicos? Pues entre 17 y 25 más o menos. Oh, muy bien, qué interesante. Muy bien. Para poder hacer las piezas y tenerlas ahí en su espacio, la misma fundación puso los recursos, como por ejemplo el bote de basura, no sé si pensaron en algún techo, alguna mesa. No, realmente como ellos ya tienen un taller y tienen metal y tienen las herramientas, al final solamente hubo que convencer al propio jefe de taller de, oye, en lugar de que el 100% de su tiempo lo dediquen a hacer vallas, pues van a hacer un 60% vallas y otro van a hacer esto. O sea, es el propio material, los propios metales. Excelente. Y la propia herramienta sale del CARTE. No, realmente no es un proyecto que no tiene ningún coste económico. Si pensamos en ello, porque bueno, desde luego mi parte no tiene coste económico, yo no les cobro por los talleres, y en la Escuela de Arte es una propuesta que hicimos a sus alumnos y que introdujeron en un ejercicio de fin de curso. En lugar de diseñar otro tipo de cosas, les planteamos, oye, pues ¿qué os parece diseñar mobiliario sobre esta base? Y luego ellos, los chicos, lo construyen en el taller. Magnífico, sí, pero de alguna manera, digo, no es que no te... Si hay un costo para la fundación, pone lo del costo, ¿no? Porque el material tiene un costo. O sea, la fundación acepta dar ese material para esto, ¿no? Pero ¿de qué material? El metal, ¿no? Con lo que van a construir los basureros. No, eso lo tienen en el taller. Ajá, bueno, sí.
Sí, Aunque sí. se queda en el mismo lugar, pero Bueno, tiene un costo para el cárter realmente, Sí, porque exacto. hay un metal que han comprado probablemente para otra cosa, pero ellos aceptan hacerlo. También es verdad que las piezas que estáis viendo, lo de las bicis, la papelera, todo, se va a quedar en el propio Sí, claro. Elcarte. O sea, que al final ellos utilizan material del taller, pero también revierte en beneficio del espacio, ¿no? Que ha mejorado y va a mejorar mucho. ¿Y alguno logró, bueno, o está en proceso de entrar a la Escuela de Artes? Pues hay un chico que está en ello, sí, que probablemente entre ya para este curso, uno de ellos, sí. Y además del basurero y y la mesa, ¿lograron hacer alguna otra cosa con las piezas? ¿Tienes alguna otra foto de las piezas que relacionaron del museo con...? No he traído más, pero tengo más, o ¿Sí? sea, si queréis puedo Ok. compartir, sí, más a través de, ya os las compartiré. Voy a tener que hacer una lista, hacemos una lista de cosas, pero hay dos mesas, una mesa circular y una mesa... ¿Sabéis estas mesas que tienen los bancos incorporados? Que no, ¿sabéis? Que son como de, bueno, en Sí. España decimos de merendero, no sé cómo se dice así. O sea, dos mesas, una alargada y otra circular. Hay lo de las bicis, están las papeleras y está también una especie como de asiento como cubierto. O sea, hay como varias piezas, sí, al final. La verdad es que Magnífico, el sí, resultado padrísimo. interesante, sí. Porque el punto de partida no era fácil. Ok, entonces tú todos los talleres que tú realizas, a ti no te pagan, o cuando los ofreces o cuando vas. Si están dentro de un proyecto de museo, yo lo asumo dentro de mis horas de trabajo de museo. Okay. Ujú. Eso no quiere decir que no tengan coste para el museo, porque en este caso sí que no lo tienen porque los materiales estaban allí, pero muchas veces sí que yo llevo, muchas de las cosas que hemos mostrado esta semana son materiales que yo sí que compro y que abona al museo, o sea, tienen un coste, y muchas veces intento al inicio de un proyecto, cuando alguien me pide un proyecto, pues negociar un poco esos costos, es decir, pues oye, vamos a tener estos gastos y estos, pues esta parte la asumes tú y esta parte la asumo yo. Pero por eso os digo que en este caso es que es un proyecto redondo, porque es que ni siquiera eso realmente ha sido especialmente complicado. Y además encontraron para qué sirve. Sí. Pero y los propios, claro, porque al final aquí estamos hablando de los chicos, pero el propio jefe de taller está encantado. O sea, en la última semana cuando fui a ver la papelera, que es que no os podéis imaginar lo bonita que es, él estaba, el jefe de taller, que es un chico de Navarra con sus estudios, y estaba orgullosísimo de haber ayudado a hacer esa papelera. O sea que al final es un poco lo que decimos estos días, que no solamente son los usuarios de los talleres, que yo creo que es muy importante que ese tipo de actividad que normalmente no tienen trascienda a los técnicos, trabajadores, profesionales que trabajan con esos colectivos, porque les anima a hacer otras cosas también, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días. 3 cuestiones muy rápidas. Bueno, espero que sí. Mencionaste hace rato una cosa que se llama proyecto transversal. Uh-huh. Y la segunda es, regularmente la Fundación Jorge Oteiza hace estos proyectos de compromiso social. Y la tercera es que aquí en La Ibero hay una Fundación Meneses. Podrías dar un curso ahí, ¿no? Tranquilamente. Es más, está cerca de aquí. Bueno, lo tercero no es una pregunta, ¿no? No, no es una pregunta, es una idea. Bueno, sobre la primera, que era era el concepto de transversalidad en los proyectos. Quiere decir que se crucen, que se solapen, o usuarios o instituciones que a priori no colaboran normalmente. En este caso hay 3 que no tienen ningún convenio de colaboración. Son el museo, por un lado, la Escuela de Arte y la Fundación Elcarte. Eso es transversar básicamente conocimientos y personas, ¿no? O sea, de varias instituciones. Varias instituciones, Uh-huh. eso Okay. es, diferentes entre sí. Diferentes, pero que pueden participar en un proyecto en si común. estuviésemos diciendo que es un proyecto de 3 colegios de primaria, no sería un proyecto transversal, sería un proyecto de primaria. O sea, la transversalidad significa que son conocimientos diferentes que se cruzan y se solapan. Y sobre la fundación, sí, efectivamente, hay un programa que yo activé cuando empecé a trabajar, que es un programa que se llama así, Arte para la Transformación Social, y hacemos como una media de 3 proyectos al año aproximadamente. 3 proyectos al año, ok. Eso es. Muy bien, ok, gracias. De nada.
Bueno, y dentro de este quería enseñaros este... Sí, perdona, Mariana. Ay, perdona, no me he acordado del online, perdonadme. No, solo un comentario de Teresa Freitas. Me parece muy interesante que lograras que las tres instituciones trabajaran de forma en conjunto y lograr un objetivo común para el bien común de todas las partes. Es un comentario. Gracias, Teresa. De todas formas, claro, estamos hablando de estos chavales porque son casi los que han aparecido en la foto, pero ¿no sabéis lo bonito que fue también para los propios estudiantes de arte? Que al final están en su burbuja de la escuela de arte, que no tienen ningún tipo de contacto con estos chavales que viven en un barrio absolutamente alejado del centro de la ciudad. O sea, que encontrarse en el museo, contárselo a ellos y que compartiesen, también fue muy bonito para los otros chavales, para los otros estudiantes, ¿eh? Que la verdad es que no lo he tenido en cuenta, pero me estoy acordando ahora. Bueno, y vamos a ir ahora a un... sí que me resultaba imposible compartir la semana con vosotras y con vosotros y no pasar un poco y no caminar un poco por ese contexto que también es mi ámbito de trabajo fuera del Museo Oteiza, porque os he contado un montón de proyectos dentro del museo de forma directa o indirecta, pero desde un centro de arte o un museo, pero hay otro ámbito mío de trabajo en el que yo salgo a la calle sin nada, que son los campos de refugiados, ¿no? Ayer hablábamos un poco de esto, hicimos un ejercicio al final, en la última parte en la que yo os planteaba, bueno, a través de varias imágenes, qué creéis que puede ser la prioridad en un campo de refugiados. Hablábamos de que la mayor parte de la gente puede pensar que es el alimento físico, muchos podemos pensar que es la salud, pero realmente el trabajo en un campo de refugiados debería ser un trabajo integral, ¿no? Que intente que todos los elementos, la necesidad del alimento, la necesidad también de la salud, del descanso, de la educación, del ocio, todo de alguna manera se trabaje para que se les devuelva la dignidad del derecho a tener todo, ¿no? Porque lo hablábamos ayer un poco más en petit comité, pero a veces cuando hablamos de personas migrantes y de refugiados nos asentamos un poco en ese pensamiento de que con que tengan comida y un techo, o por lo menos no estén inseguros, se tienen que conformar, pero tienen derecho a tener absolutamente todo de la misma manera que lo tenemos nosotras en nuestro día a día, aunque evidentemente no sea fácil implementarlo, ¿no? Uno de los primeros... yo sí que hice sí que he tenido alguna experiencia en el Sáhara Occidental, pero yo creo que el espacio donde empecé a trabajar de forma más consciente en campos de refugiados desde el arte, porque una cosa es haber ido desde más joven, pues dentro de un movimiento más activista y ayudar por los derechos humanos, que eso es algo que también ha formado parte de mí desde el instituto casi. Pero el primer lugar en el que yo creo que fui muy consciente de que yo quería llevar el arte allí fue Lesbos, fue la isla de Lesbos, que creo que no os tengo que explicar porque es de sobra conocida. Es un punto rojo de la llegada de migrantes desde Turquía, que proceden de diferentes lugares de Oriente Medio. También a veces, bueno, hay muchos migrantes del Congo que vienen a través de Turquía. Bueno, Turquía, como sabéis, es un punto de paso hasta Europa. Muchos llegan a Grecia y otros llegan a Italia por la proximidad de las costas. La proximidad es, como sabéis, si no sois conscientes, es brutal. Es decir, tú te sientas en la playa de Lesbos y un día despejado ves perfectamente la costa de Turquía, como pasa en Quíos o como pasa en otras islas. Es decir, es que está enfrente, ¿no? Entonces ahí comprendes claramente esta historia de jugarte la vida en una lancha, en una hinchable que prácticamente está para tirar, pero es que ves que está justo enfrente, ¿no? Entonces comprendes un poco esa aparente inconsciencia de jugarte la vida, ¿no? Porque parece menos peligroso de lo que es, pero luego lo es. Antes de que me lo preguntáis, igual no me lo ibais a preguntar, pero es que me lo ha preguntado mucha gente en muchas ocasiones, ¿por qué decidiste ir a Lesbos, ¿no? Me lo ha preguntado bastante gente a lo largo de estos años. Y tengo una respuesta muy clara, porque la verdad es que tengo la imagen clara de por qué lo decidí. Yo decidí ir a Lesbos en ese momento, en el 2015 había ya un movimiento, o sea, había una llegada enorme de migrantes a la costa y la prensa y las noticias estaban
llenas de imágenes de pateras llegando a la costa, como ahora podemos estar, y luego hablaremos, con la prensa llena de imágenes de Palestina, ¿no? En ese momento Lesbos estaba en todos los noticiarios, en todos los periódicos, pero la imagen que se veía en la prensa siempre era la imagen de las pateras llegando a la costa y de ese punto en el que les ayudaban a llegar, les socorrían, les daban alimento, les cubrían. Eso estaba permanentemente y de hecho había cientos de fotoperiodistas trabajando allí y yo tenía la sensación de que la imagen que me llegaba era siempre la misma, con distintas personas, pero era la misma. Y yo me preguntaba, y a mí me surgió esa pregunta, ¿no? Muy bien, han llegado, están a salvo, ¿y ahora qué pasa con ellos? Porque yo sentía que nadie me lo contaba, porque llegar a la playa no es llegar, entonces como nadie me lo contaba, necesité ir allí. Y fui allí con lo que sé hacer, como dice un amigo mío, con tus pinturas. En vez de con una pistola, yo voy con pinturas. Entonces, bueno, allí fui. Como os comenté ayer, y ayer lo hablábamos, realmente la llegada no fue especialmente fácil porque la utilización del arte en esos contextos no es algo para nada habitual. La prioridad es la comida y que estén cubiertos, ¿no? Sí que es verdad que hay en los campos de refugiados hay estructuras de escuela para atender a las niñas y a los niños, pero desde un contexto muy formal. En Grecia normalmente, por lo menos cuando yo estaba allí y he estado, se les daba clases de inglés y de griego, que fijaros lo útil que iba a ser el griego cuando ninguno se iba a querer quedar allí, pero bueno, era ese el contexto, ¿no? Entonces, bueno, realmente llevar el arte no se entendía como algo más allá de entretener a los niños y a las niñas. Ya habéis visto que los proyectos que hago tienen que tener un sentido crítico también, tienen que ayudarles a algo más que pintar. Bueno, el trabajo allí fue complicado, pero la verdad es que fue muy importante y fue muy útil, ¿no? El espacio, esto es el campo mayor, que es el campo de Moria, que ha sido como reestructurado y es casi aún peor ahora después de la pandemia. Entonces, bueno, al final, como no había, ya os dije ayer, un espacio físico para trabajar desde el arte, bueno, lo que yo hacía era situarme en espacios, en puntos centrales donde había un poco de hierba o un árbol, como veis hay árboles, y a partir de ahí, bueno, hacía grupos previo invitación, como os decía ayer. Yo iba por las tiendas con alguien que me ayudaba y traducía y les explicaba que iba a estar allí y se iban acercando. Bueno, como os digo, si en algún momento durante este seminario yo os he contado que a veces en esto de la educación artística, desde lo social, te sientes un poco sola, en este caso yo me sentí aterradoramente sola. Y hubo muchos momentos en los que dije, no sé qué haces aquí, Aitziber, no sé si verdaderamente estás haciendo algo que merezca la pena. Pero enseguida empezaron a pasar cosas y pasaron cosas muy bonitas. Y además es que son cosas que han pasado hace años y yo las sigo recordando como muy bonitas. Mira, un caso, por ejemplo, que para mí no olvidaré nunca, fueron dos hermanas, dos niñas afganas que tenían como aproximadamente 7 años, 6, 7 años, y desde que habían llegado al campo nunca habían hablado, no hablaban. Pero no eran mudas, es decir, no se querían comunicar con nadie y era evidente que hablaban porque cuando les veías a lo lejos con sus padres estaban hablando con ellos, pero con el resto del campo no hablaban absolutamente para nada. Y así ocurrió cuando llegaron al taller, no hablaban para nada. Es verdad que también eran talleres muy difíciles de gestionar porque algo que es muy importante es que en estos contextos metemos a todos los migrantes en el mismo saco, pero yo de repente tenía en mi grupo 2 niños que hablaban farsi, otro niño que hablaba árabe, otro niño que hablaba, cada uno hablaba diferentes idiomas, pese a ser de procedencia, pese a venir de países de Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, era imposible comunicarse con ellos de forma oral en ese sentido porque ninguno hablaba inglés ni ningún idioma que yo conociese. Entonces, bueno, pues lo hacíamos todo a través de gestos y un poco de esa manera, ¿no? Y hubo un momento, después de un montón de talleres, que estas niñas de las que os hablo, en un momento dado de un taller, una de ellas se acercó a mí y me empezó a hablar al oído. Me empezó a contar algo al oído. Y, claro, en ese momento yo me di cuenta que algo había pasado y que efectivamente el trabajo desde el arte estaba surtiendo efecto, porque habían ocurrido 2 cosas. En primer lugar, que se había desinhibido, se había relajado hasta el punto de que me empezaba a hablar, y algo todavía más importante, siendo consciente de que yo no entendía farsi,
me estaba contando algo en farsi con total tranquilidad. No era consciente de que no la entendía. Es decir, al final el taller le había generado ese espacio de afectividad que le permitía de repente en su cabeza pensar que yo era una más de ellos o de su familia, ¿no? Entonces la verdad es que fue francamente muy, muy emocionante. También había niños muy movidos, con déficit de atención, que de repente a través de las actividades del campo pues iban como relajándose. Luego había contextos muy interesantes. Venía pues una madre y me decía, pues que a mí no me hace caso, pero yo sé que a ti te hacen caso, entonces por favor pídele que se ponga zapatos, porque aquí tiene que tener zapatos. Y te decías, no es mi trabajo que se ponga los zapatos. Pero veías que a través del taller del arte iban pasando cosas. Y de hecho, y esto no es una crítica en absoluto al trabajo de las educadores que hay en los campos, que hay gente maravillosa, muchos de los niños, y ya os comentaba muchas veces cuando yo hacía los talleres por la tarde, pero yo llegaba al campo a primera hora de la mañana para ayudar en otras cosas. Y muchas veces lo que pasaba es que cuando me veían entrar por el campo empezaban a irse de la escuela para venir conmigo. Esto no es una crítica a las educadoras que estaban en la escuela, sino una reflexión sobre por qué esos talleres de arte no estaban integrados en su escuela de la mañana, porque yo también lo he intentado en varias ocasiones. Es decir, se puede enseñar inglés a través del arte, se pueden enseñar muchas cosas a través del arte, y sería una manera más interesante y más productiva que sentar a unos niños que además muchos no han estado escolarizados nunca. Hay niños que llevan en tránsito migratorio desde los 2, 3 años y que tienen 6, 7 y siguen en campos de refugiados. Nunca han estado en una escuela. Una de las niñas con las que yo trabajé un montón de tiempo y luego viví con un tiempo con su familia en Atenas, recuerdo que una vez íbamos por la calle, acaban de llegar a Atenas, y yo estaba pasando y sonó el timbre del recreo de un colegio y se asustó un montón. Le dije, Sidra, ¿pero por qué te asustas? Y me dice, ¿qué es eso? Le dije, pues el timbre del colegio, salen los niños al recreo. Ah, claro, y entonces me di cuenta, es que nunca había estado escolarizada y no sabía lo que era el timbre de un recreo, ¿no? Entonces, es importante que esas estructuras que nosotros normalizamos como estructuras formales, entendamos que no las podamos aplicar aquí, ¿no? Cuando estos refugiados y refugiadas pasan una temporada en esas islas, lo que ocurre es que consiguen un visado por el cual pueden dejar las islas y llegar al continente, es decir, pueden cruzar hasta Atenas. La idea de que crucen hasta Atenas parece que es como ya tu camino ha terminado y ahora va a empezar a ser más fácil, pero con lo que se encuentran es con más asentamientos de refugiados, que yo creo que estos son espacios absolutamente silenciados, porque se habla mucho de los campos de refugiados en las islas, pero Atenas está rodeada de campos de refugiados provisionales o no provisionales. Este que está en la foto, esta es una foto que yo tomé en el campo de Malacasa, ayer creo que os hablé de él, que es un campo que se cerró después de la pandemia o por la pandemia, es decir, les desplazaron a otro, quiero decir, no, esa fue la realidad, en la que había una carpa, como os comentaba ayer, donde, bueno, lo habitual sería que pudiesen vivir en este tipo de tiendas temporales unas 70 personas, y cuando yo llegué allí había aproximadamente unas 500 dentro de la carpa. Claro, fijaros, estas son tiendas iglú, de estas que podemos llevar al monte. Fijaros, es que no hay ningún tipo de espacio entre una y otra, pero para mí esta foto, yo tomé esta foto porque me parecía que había muchos elementos que son francamente muy, muy importantes para comprender el concepto de familia, ¿no? Y de relación también con la comunidad que se produce en un campo de refugiados. Veis cómo han puesto el oso de peluche ahí colgado a referencia como aquí hay familias, aquí hay niños, ¿no? Esto es un espacio digno, cómo está, pese a la falta de espacio, la silleta del niño tiene su espacio y le han dejado que la deje ahí sin problema. Bueno, no se ve bien en esta imagen, pero al final, tenía que haber traído otra que tengo un poco de otra perspectiva, pero al final aparece una mujer que está cocinando dentro de la tienda. Bueno, ocurren muchas cosas en un espacio enormemente reducido. Y no es nada fácil para ellos hacer todo esto, porque los campos de refugiados que están en Europa
y en Grecia es de forma casi clara, la mayor parte de ellos están en terrenos muy alejados de poblaciones. En este caso, Malacasa no puedes ir fácilmente a Atenas a comprar, está en un espacio, la mayor parte suelen estar ocupando espacios que anteriormente eran terrenos militares y que ya no se utilizan, cosa que no deja de ser una especie de contradicción, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ir a comprar, para conseguir cualquier cosa, tienen que caminar, tienen que realizar trayectos muy fuertes. Y en esos trayectos y en ese caminar y en ese buscarte la vida, pues las niñas y los niños tienen muchas carencias y la verdad es que llevar talleres allí y poder trabajar con ellos y liberarles a ellas, una de las cosas con las que me he encontrado muchas veces allí es con la necesidad de ellas de ser liberadas, ¿no? No os lo he traído porque no tengo tiempo de contaros tantas cosas, pero uno de los proyectos más bonitos que hice en Lesbos, por ejemplo, fue transformar las tiendas de recepción de mujeres que llegaban en patera, embarazadas, en condiciones muy malas, cuando ya se habían dejado de usar, las pintamos, bueno, yo las pinté, las decoré y tal, hicimos un espacio para las mujeres. Y no os podéis imaginar lo agradecidas que estaban. Decían, joder, Chiver, es que poder estar media hora sin niños, sin el marido, sin nadie, solas aquí, es el mayor regalo que nos podían hacer, ¿no? Porque verdaderamente la mujer está en una situación francamente muy compleja allí, ¿no? Y en estos espacios ocurren cosas muy importantes, que es que se transforman en espacios de aprendizaje para mirar, como yo os comentaba. Esta foto os la enseñé el primer día que nos conocimos porque para mí es una referencia y está en mi cabeza permanentemente. No sé si hay alguien que no estuvo el primer día, os cuento muy rápidamente que es una silla que estaba en el campo de Pikpa, en Lesbos, un campo subsidiario de Moria, que recibía personas más vulnerables de lo habitual, personas con problemas físicos, psíquicos, mujeres embarazadas, y la primera semana que estaba allí yo me encontré con esta silla y me sorprendió la indignidad de esta silla, ¿no? Lo poco, que se tuviese que utilizar algo así cuando en principio se estaba cuidando a personas vulnerables. Y luego descubrí que efectivamente no era utilizada como una silla de ruedas, sino que era utilizada los propios residentes, los propios migrantes, la habían transformado para poder desplazar alimentos. La capacidad creativa del ser humano en estos espacios es ilimitada. O sea, que de repente de una silla que está en el basurero tú saques un carro para llevar la comida, me parece excepcional. Pero ocurrían cosas muy bonitas. Mirad, este es Hassin, un niño precioso de 3 años del que me enamoré perdidamente. Ahora ya tiene 7 años y está en Bélgica, vive en Bélgica. Y Hassin era un niño que hacía magia de todo, ¿no? Un día cuando iba para la zona donde preparaba los talleres, me lo encontré así y le tomé esta foto. Y bueno, esta caja que veis aquí para nosotros no tiene especial valor, es una caja negra de plástico, pero para un refugiado o una refugiada de un campo es excepcionalmente valiosa, porque es una caja que les dan cuando llegan al campo y que tienen que llevar una vez a la semana a la zona de alimentos para que se la lleven. Los alimentos solo se los dan si llevan esa caja. Es una especie de guardar el orden un poco de todo. Entonces, realmente es importante, no es una caja sin más. Si su madre pierde esta caja, tiene que explicar el día de recogida de alimentos por qué no tiene la caja. Porque, claro, lo que se suele pensar es, ya has cogido alimentos y ahora me estás pidiendo más, ¿no? Entonces, la caja es la certificación de que cada familia coge lo que tiene que coger. Entonces, Hassin esa mañana robó la caja a su madre y se hizo un coche de Fórmula 1, encantado de la vida, y ahí estuvo jugando con su Fórmula 1 toda la mañana, él solo por el campo, ¿no? Ocurren estas cosas maravillosas. Y una de las cosas que me parece más interesante y más importante también que asumamos respecto a este tipo de migración y del que vamos a hablar ahora, que es toda la parte de migración, de migrantes o de refugiados,
que podemos encontrar en Palestina, de lo que os voy a hablar ahora, es la condición de temporalidad. Todos estos campos que os estoy enseñando, en Lesbos, en Quíos, en Grecia o en Italia, son campos en los que las condiciones de vida son enormemente duras, pero de alguna manera en su cabeza siempre está esa idea de que van a poder avanzar, es decir, de que tienen un objetivo claro, ¿no? Llegan a Grecia o Italia con el objetivo de reencontrarse con familiares en otros lugares de Europa o de llegar a esos lugares. Así que es verdad que hay situaciones como esta imagen que os comenté el otro día en la que la temporalidad se hace demasiado larga y de un pequeño iglú, bueno, pues surge una casa casi permanente, ¿no? Veis cómo la ha cubierto con esa tela térmica, cómo ha metido colchones, cómo ha hecho un almacén para la comida y otras cosas debajo, cómo ha puesto esa manta para rezar pues muy ordenada. Bueno, ha hecho algo de lo aparentemente temporal, asume que eso va a durar un tiempo y se establece de esa manera. Es interesante también esta imagen. Tiene que ver con algo que os voy a contar luego de Palestina también, porque esta tienda de campaña estaba fuera, la imagen yo la tomé fuera de ese espacio de Malacasa que os he enseñado. Este es el mismo campo, es el campo de Malacasa. Pero fijaros qué curioso que este es el campo de refugiados ilegal de Malacasa. Es una cosa como de locos. En muchos campos de refugiados está tan hiperpoblado que al final el campo que está designado como campo oficial empieza a extenderse por los anillos de alrededor y se hace un segundo campo que definen como un campo ilegal. Esto puede parecer que no tiene demasiada importancia, pero tiene mucha importancia. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, llegamos allí para repartir alimentos, no nos permiten repartir a los que están en ese anillo, solo nos permiten repartir a los que están dentro. Si yo quiero organizar una actividad para las niñas y niños de Malacasa, tiene que ser las niñas y niños que están dentro de ese espacio oficial, no puede ser el espacio que está en el círculo. Lo puedes hacer, y yo lo hago, pero no es oficial y si te cogen, pues verdaderamente te van a decir que no, que te tienes que ir de ahí, ¿vale? Entonces me interesa mucho también esta historia de la legalidad, la ilegalidad, y me interesa también esta historia de la temporalidad. ¿Preguntas por ahora? Igual para un poco. Sí, pregunta a Teresa Freitas, ¿cuánto tiempo pasaste en el campo de Lesbos? Y después, ¿cuál es el promedio de tiempo que pasan los inmigrantes en estos campos de refugio? Y María Dolores Nájera, entonces, si entendí bien, el trabajo que realizas con refugiados es independiente del trabajo que realizas en el museo, por tu vocación evidentemente social. Vale, empiezo por el final. Sí, todo lo que os estoy contando hoy, todo lo relacionado con los campos, es un trabajo que yo hago directamente sola, ¿de acuerdo? Sola, entre comillas. Me importa también comentarlo. Yo cuando trabajo en este tipo de espacios, de lugares y en espacios de conflicto, trabajo siempre por pura creencia y convicción social y porque es una decisión personal, no juzgo al resto. No juzgo al resto de cooperantes, yo trabajo siempre con ONGs locales. Me importa mucho no ir de la mano de una ONG internacional para convivir allí con gente europea, que al final lo que va a hacer es que la experiencia para mí se distorsione mucho. En el caso de Lesbos, yo he estado varias veces, estaba una media de mes y medio, 2 meses, dependía un poco, porque es lo mínimo para generar un poco de vínculo, sobre todo en este caso trabajando con niñas y niños, porque a veces he hecho proyectos con mujeres, pero en el caso de Lesbos trabajaba principalmente con niñas y niños. Y ¿me olvidé alguna otra pregunta? El tiempo. Sí, entre mes y medio, 2 meses, eso es. El tiempo que pasan los migrantes, eso es. El tiempo que pasan los migrantes allí. Depende de la temporada, o sea, ha habido años en los que fluía más rápido y no hay pero puede ser una media de 1 año tranquilamente, y luego pasan a Atenas, en los que de Atenas se van ilegalmente, es decir, quien consigue dinero para continuar hacia Europa ilegalmente avanza, y quien no se queda un poco estancado en Atenas, y yo me he encontrado con gente en Atenas que había conocido en Lesbos hace 1 año y medio y que seguía allí. O sea, una media de 1 año en la isla y otra media de 1 año en el continente hasta poder avanzar, si no puedes hacerlo,
si no puedes tener dinero. Claro, ocurren cosas, de repente hay cosas que mueven todo más rápido. Por ejemplo, a mí me coincidió trabajando en el campo de Vial, que está en la isla de Lesbos, en la isla de Quíos, perdón, también en Grecia, me coincidió el último estallido talibán en Afganistán, y el campo de Vial en la isla de Quíos, el 80% de las residentes y residentes que estaban en el campo eran afganos y afganas. Entonces, enseguida se les dio un pasaporte verde para irse al continente. Se los quitaron un poco de encima para no tener que luego tener que gestionar algo que parecía que no sabían hacia dónde iba a tirar, ¿no? Entonces, hay momentos en los que salen rápido y momentos que se estancan un montón. También preguntan, me gustaría saber más sobre las prácticas artísticas que desarrollas allí. Pues trabajo con todo tipo de materiales muy básicos. Básicamente, yo creo que el trabajo no está tan estructurado como en los talleres que os he contado, sino es un poco como, al final, lo interesante es intentar perdonadme, estoy un poco cansada hoy, intentar despertarles como cierta curiosidad, intentar... al final, lo que importa con estas niñas y niños es que a través del arte rompas el bloqueo que tienen a nivel emocional. Entonces, todo tipo de actividades, desde dibujar, cantar, pintar, trabajar desde el teatro, para que de alguna manera empiecen a hablar, se empiecen a comunicar y empiecen a socializar. Porque incluso entre las niñas y los niños, es que vuelvo a esta idea de que es difícil visualizarlo, pero vuelvo a esta idea de que entendemos un campo de migrantes como una especie de bloque común, pero son muchos mundos dentro del propio campo. Ayer os lo comentaba, incluso la propia estructura del campo. Hay una zona para singles, para solteros, hay una zona para familias, e incluso depende del campo. Por ejemplo, en Malacasa había una zona para afganos, otra zona para sirios, es decir, que están muy deconstruidos también, ¿no? Entonces también a los niños les cuesta mucho socializar. Entonces, en el fondo, la idea es trabajar con recursos plásticos básicos, no solamente de plástica, también música, teatro y todo eso, para despertarles un poco de inquietud y ayudarles a hablar y desbloquearse. No puedo explicar así con tanto detalle, no me da tiempo, pero si a alguien os interesa me escribís y os puedo explicar un poco más. ¿Estos talleres eran solo para los niños? En este caso, allí sí, solo hacía para niñas y para niños, sí. También he hecho actividades en Lesbos, ¿no? Solo trabajaba con niños y niñas, pero, por ejemplo, en Vial sí que hice varios proyectos con adolescentes. Y en ese caso, por ejemplo, era un proyecto, ese sí que es un proyecto como más directo y más concreto, porque trabajamos desde la fotografía. Es decir, lo que hacíamos era, a través de mi cámara de fotos, salir a la isla de Lesbos y que a través de su mirada la fotografiasen y analizásemos qué habían encontrado en la isla. O sea que, y en otros casos, en Quíos y en Palestina, he trabajado también con mujeres. Me preguntaréis, ¿y por qué no has trabajado con hombres? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante evidente. O sea, es bastante complicado articular una actividad con hombres. Estamos hablando de culturas árabes en las que, bueno, el hombre no se integra en este tipo de actividades y no pasa nada. O sea, hay tanto trabajo por hacer que, sinceramente, no. Eso no quiere decir que no te admitan bien, ¿eh? O sea, la relación con los hombres con los que yo he conocido de familias en el campo ha sido siempre estupenda y yo no he tenido nunca absolutamente ningún problema. Bueno, y vamos a esa diferenciación entre esta idea de temporalidad, que aunque es verdad que estar un año en estas condiciones me parece es verdaderamente aterrador, pero evolucionan hacia eso, a otro tipo de refugiado, que es el que se encuentra en Palestina, que es una situación, francamente, a nivel de concepto de refugiado es francamente compleja, porque son refugiados en su propio territorio. Entonces, es realmente una temática muy complicada. Os sitúo en esta foto porque sé que la conocéis y la habéis visto infinidad de veces, pero me va a ayudar un poco a contextualizar dónde me sitúo yo en el trabajo. Bueno, esta imagen la habéis visto infinidad de veces, que es esta evolución de una tierra habitada por el pueblo palestino. Bueno, entra otra población, que es la población judía, que entra a través de
a partir de los años 40, como veis aquí en el 47, iba asentándose en diferentes partes del territorio. Cuando nos hablan de Palestina, siempre tenemos como, bueno, o creo yo igual, que tenemos como claro que existen como 3 áreas claramente diferenciadas, ¿no? Gaza, que, aterradoramente la tenemos ahora permanentemente en la cabeza, que es este espacio tan pequeño y tan estrecho que tiene salida al mar y que está en estos momentos controlado exclusivamente por Palestina, es decir, ahí no entra población israelí y tampoco es verdad que ellos pueden salir, es por eso se denomina la cárcel al aire libre más grande del mundo. Luego estaría ese espacio de Jerusalén, que es un espacio de estructura mixta en el que hay palestinos y hay israelíes con diferentes situaciones y con falta de derecho en muchos sentidos, pero es verdad que están. Y luego tenemos lo que llamamos Cisjordania o que en inglés se suele definir como West Bank. Bueno, yo creo que Gaza y Jerusalén lo tenemos relativamente claro cómo se estructura, pero creo que la situación en Cisjordania, insisto, creo que está bastante olvidada en estos momentos. Es una situación muy atípica. Fijaros en la evolución de este mapa. ¿No veis que en el último mapa, y esto ha avanzado, ahora habría menos verde del que veis aquí, en todo lo que es Cisjordania hay como zonas blancas que son ya asentamientos israelíes que están en esa propia tierra de Cisjordania. Y para atravesar esa Cisjordania, las fórmulas son bastante complicadas, ¿vale? Y muchos de los refugiados, la mayor parte de los refugiados que están ahí proceden de esas zonas blancas que veis en el mapa, que están extremadamente cerca, pero a las que no pueden volver, es decir, que sus familiares en esos años 40, sus abuelos, sus abuelas, sus familiares se tuvieron que desplazar como exiliados temporalmente a esa tierra de Cisjordania que sigue siendo tierra palestina, y ahí se han quedado y ahí se han anclado. Por eso el concepto del exilio es un concepto tan complejo para mí respecto a lo que puede ser el concepto de un refugiado, ¿no? Os traigo esta cita que para mí, Mahmoud Darwish es absolutamente conocido por todas las que estáis aquí, pero para mí define muy claramente lo que es ese exilio, ¿no? Y escribió esta belleza Darwish que dice así: el exilio es parte de mí. Cuando vivo en el exilio llevo mi tierra conmigo. Cuando vivo en mi tierra siento el exilio conmigo. La ocupación es el exilio. La ausencia de justicia es el exilio. Permanecer horas en un control militar es el exilio. Saber que el futuro no será mejor que el presente es el exilio. El porvenir es siempre peor para nosotros. Eso es el exilio. Entonces, me interesa este concepto porque la migración palestina, o ese concepto del refugiado en Palestina, es un concepto de permanente refugiado, con una diferencia también importante, y es que el que está catalogado, permitirme esta expresión tan horrorosa, como refugiado palestino en los campos de refugiados palestinos, no se quieren ir a otro lugar, es decir, lo que quieren es recuperar su estatus de ciudadano palestino. Por lo tanto, no estamos hablando de la misma situación, y esto genera escenarios muy complejos. En este espacio de Cisjordania, que es en el que yo llevo trabajando en los últimos años, os lo quería contar porque es un espacio complicado de tránsito. Es decir, podíamos imaginar por este mapa, que lo vemos en muchos lugares, que imaginaros yo, Aitziber, llego a Tel Aviv, a Israel a través del aeropuerto de Tel Aviv, yo llego allí, entro y para llegar a Cisjordania tengo que cruzar un checkpoint, es un control policial que va a controlar lo que quiera, decidir si yo paso o no paso, dependiendo de cómo quiera, para entrar en esto que llamamos West Bank o Cisjordania. Cualquier palestino que quiera pasar de Jerusalén a Cisjordania tiene que entrar por esos controles policiales de Israel. Cualquier extranjero que quiera entrar a Cisjordania tiene que entrar por esos controles policiales, excepto los judíos que viven en Israel o judíos que estén invitados por judíos que viven en Israel, que tienen sus propias carreteras y sus propios escenarios. Es decir, que no se cruzan entre ellos, ¿vale? Y eso genera una especie como de entramado muy complicado. Hay un mapa maravilloso que se hizo hace tiempo
para el periódico Le Monde Diplomatique, que para mí define muy bien esto, ¿no? Y él, bueno, definió este espacio de Cisjordania como una especie de grupo de islotes, ¿no? Entonces, veis que estas partes verdes que veis aquí son asentamientos, son territorio palestino ocupado exclusivamente por palestinos, y todo lo azul son asentamientos israelíes. Entonces, imaginaros el poco terreno que queda aquí. Y para cruzar de una isla verde a otra isla verde hay que pasar por un control policial. Y eso hace que también el trabajo allí sea excepcionalmente complicado. O sea, yo trabajo, el lugar en el que trabajo es Nablus, que está en el norte. Nablus, bueno, es verdad que es una población especialmente complicada, junto con Jenin y Tulkarem, pues son un poco como los focos de la resistencia palestina. Entonces realmente las situaciones suelen ser bastante movidas en ese espacio, pero para ir de Jerusalén a Nablus, que hay aproximadamente 1 hora de coche, no más, pues puedes tardar 1 hora, puedes tardar 2 horas, puedes tardar 5 o puedes no llegar. Nunca sabes cómo se va a desarrollar todo. Y eso se traduce también en el día a día de las personas, y eso se traduce también en el día a día de esas niñas y esos niños, que salen por la mañana para ir a la escuela, pero nunca saben si van a llegar a la escuela. En el caso de la universidad es tremenda. O sea, los estudiantes dicen, yo salgo de casa intentando ir a la universidad a las 7 de la mañana y muchos días no puedo llegar a la universidad porque todo es aleatorio, depende de que ese control policial te permita pasar, no te permita pasar, decida que ese día pasas, decida que ese día no pasas, o simplemente que bloqueen la ciudad y que cierren la ciudad. Yo la última vez que estuve en Nablus, el día anterior, se cerró completamente la ciudad, no se podía ni entrar ni salir. La forma que tenías de ir es ir por el monte, como antiguamente aquí en la Resistencia en España, ¿no? O sea, quiero explicaros esto para que entendáis que es una región y es una zona muy pequeña, pero que el tránsito es francamente complicado para la población palestina, y eso hace que anímicamente la población también decaiga. Y ese escenario del ámbito infantil, que es en el que yo trabajo allí, pues está francamente a un nivel anímico muy tocado, ¿no? Podríamos decir. Además de estos checkpoints que os traslado aquí y que generan una sensación de violencia permanente muy dura, hay otro escenario que es francamente duro y que, a raíz de todo lo que está ocurriendo tras el 7 de octubre, se ha multiplicado, podríamos decir, por 1000. Y es la presencia de colonos israelíes en las calles, ¿no? Que son colonos que van armados. ¿Por qué van armados? Porque pueden ir armados. No es ilegal ir armados para ellos. Bueno, tampoco en Estados Unidos también se puede ir armado, es decir, que tampoco hay que irse aquí para obtener una licencia de arma. De hecho, muchos de ellos son de procedencia estadounidense, entonces también, bueno, muchos han convivido con las armas de forma habitual, pero lo terrible es que estas armas no aparecen en la calle de una manera gratuita, sino que las pueden utilizar de una manera gratuita y lo hacen de forma permanente. Y os cuento todo esto no por posicionarme políticamente de un lado o de otro, porque es que ocurre y yo lo he visto y lo he vivido. Es decir, pueden hacer uso de esas armas frente a la población civil palestina que no va armada, la resistencia palestina va armada, pero las madres y los padres que van a clase, al mercado o a vender pan no van armados. Tú por Nablus no vas caminando y ves a ningún palestino armado. O sea, eso es así y es una realidad, ¿no? Y ellos, en cambio, sí van armados. Y lo que ocurre es que se acercan a esas poblaciones palestinas para, bueno, pues amedrentar, para amenazar, y la situación es francamente dura. Y la situación es francamente dura para la infancia, que vive en un nivel de estrés tremendo, para mí por dos cuestiones muy importantes. Por una parte, porque llevan desde que son niñas y niños, desde que han nacido, escuchando las historias de migración de sus abuelos, de sus padres, es decir, sus padres son hijos de refugiados, sus abuelos y abuelas son refugiados y ellos son refugiados y no entienden por qué lo son, porque están en su tierra y no lo entienden del todo, y al mismo tiempo están
permanentemente viendo armas contra ellos, ¿no? Y eso genera un estrés de violencia enorme. Una de las cosas más desagradables que están ocurriendo en los últimos meses es esto que aparezca aquí. Bueno, no os tengo que explicar que estos son muñecos de trapo manchados de sangre que están empezando a aparecer en las entradas de las poblaciones palestinas. Una amiga, que es también mi profesora de árabe, me envió una de estas imágenes y las dejan a veces también en los ¿cómo se dice?, los parabrisas de los coches, o los dejan en la entrada de las poblaciones, que es una forma de decir claramente que el objetivo es la infancia. El objetivo principal es la infancia, porque evidentemente la infancia es el futuro. Yo creo que la metáfora es clara y es directa, ¿no? Es decir, y esto no ocurre ahora, en este momento de guerra, ocurre desde que existe la ocupación. Es decir, la infancia palestina siempre ha sido el objetivo del sionismo, porque es el futuro del pueblo palestino. Por eso también, cuando hablas con ellos, y la mayoría tienen un montón de niños y de niñas, ¿no? Son familias muy grandes y es tremendo cuando les preguntas. También es verdad que por la parte judía tienen muchos niños, pero en el caso de las poblaciones palestinas te dicen, bueno, es que sabemos que a partir de cierta edad la mitad les vamos a perder. Entonces, esa conciencia de que la infancia es, que a mí me parece tremendo, pero de que la infancia es temporal, que es una cosa como muy, muy tremenda, ¿no? Muy dura. Cuando os cuento esto, no os lo estoy contando solo desde mi propia experiencia o desde mi propia percepción. Os la estoy contando desde declaraciones abiertas, públicas, que podemos leer y que hemos leído permanentemente. No sé si conocéis a este hombre, pero Yaron Reben es un rabino que tiene un canal de YouTube, es decir, que todo esto lo dice en YouTube. Quiero decir que cuando hablamos de que hay que controlar lo que se dice en cualquier conflicto, pues habría que ver por qué no se controlan ciertas cosas, ¿no? Y hace unos meses, bueno, yo me quedé con esta frase que me pareció verdaderamente aterradora, ¿no? Y decía en YouTube, vuelvo a decir que es YouTube, decía: no debe haber piedad ni con los niños árabes, no seas misericordioso con ellos crecerán y serán peor que sus padres, no tengas piedad, no dejes a nadie con vida. Según la Torá, nuestros enemigos, hombres, mujeres y niños, no tienen derecho a existir. Nos centramos en un concepto sionista, no estamos hablando de un posicionamiento de un judío que tenga la cabeza en orden. Estamos hablando de algo que verdaderamente es increíble que se pueda decir a un nivel público y no esté tapado, ¿no? Todo esto deriva, insisto, en una infancia que está absolutamente devastada. Cisjordania es un territorio, esta pequeña isla que yo os contaba, donde yo trabajo, es un territorio muy pequeño. Cisjordania ocupa alrededor de 5.500 metros cuadrados, es muy pequeño. Tiene una población de 2 millones, no llega a 2,5 millones de habitantes, y más de 900.000, casi 1 millón de ellos, tienen la condición de refugiados. Pero insisto, son refugiados que están en su propia tierra. Tener la condición de refugiado, aunque estés en tu propia tierra, se traduce en no tener derechos sobre muchas cosas, no tener derecho a vivienda, no tener derecho a muchas cosas básicas por el hecho de ser considerado refugiado y tener que vivir de esas ayudas internacionales que vienen a traerte comida a tu propia tierra, ¿no? Que es un círculo vicioso del que es bastante complicado salir. Y quiero que, como os he enseñado os he enseñado el espacio físico de los campos de refugiados en Europa, me interesa también que hagamos ese análisis respecto a lo que ocurre en Palestina. Cuando se produce esa Nakba y empieza esa ocupación a partir del 47 de la tierra palestina, lo que ocurre es que los palestinos que viven en Jerusalén, Haifa, todo lo que ya en estos momentos oficialmente es Israel y donde ya no hay población palestina, son literalmente, como sabéis, desplazados, expulsados de su propia tierra y se mueven un poco hacia lo que hoy es Cisjordania, ¿vale? Cuando se mueven a pocos kilómetros, es decir, a 1 hora en coche, podríamos decir, se mueven y se crean campos de refugiados, como los que hemos visto también en Grecia, o como los que hay en Italia, o como los que hay en muchos otros lugares.
¿Cuál es el problema? El problema es que estos campos de refugiados que surgen como algo temporal están cronificados. Este campo que veis aquí es el campo de Balata. Balata es el campo de refugiados más grande que hay en Cisjordania, es uno de los campos donde yo trabajo. Yo trabajo en Balata y en Ascar, son dos campos diferentes de Nablus. Bueno, esto es Balata en los años 50, ¿vale? Como veis, la estructura es una estructura similar a la que hemos visto en Moria, tiendas de campaña, muy ordenado, eso sí, hay tiendas de campaña, pero también hay ciertas estructuras con cubiertas de metal, pero veis que todas tienen una especie como de espacio prefijado, que es una cuadrícula, que es el terreno, el espacio que se les daba a cada familia desplazada, ¿vale? Cada familia tenía la posibilidad de situarse en esa cuadrícula, en origen con una tienda, y luego si podían construir esa especie como de pequeña casita, pues era eso. Todo eso para una familia. Esto es Balata en los años 50. ¿Queréis ver Balata en el año 2024? Esto es Balata en el año 2024. Esto es Balata en el año 2024. Y aquí están los nietos de esos que situaron esas tiendas a finales de los 40 y principios de los 50. Y lo que ha ocurrido es que, como no tienen derechos y siguen teniendo la condición de refugiados, lo que ocurre es que siguen teniendo solo derecho a ese espacio que les asignaron a sus abuelos en su momento. Entonces, ¿qué posibilidades tienen de avanzar o de construir algo para su propia familia? Pues ir hacia arriba. Las casas van hacia arriba. Esta es una imagen de Ascar, es el otro campo en el que trabajo, pero me parecía que os puede explicar un poco, o sea, bien cómo pueden ser estos campos. Fijaros que hay de base de suelo, hay una estructura, una cuadrícula pequeña, y luego, según van creciendo las familias, van construyendo hacia arriba. Veis que todas están como sin acabar, tienen todas las, no sé cómo se llama en arquitectura, las varillas metálicas, porque ahí irá otra familia. Dentro de la misma familia irá subiendo hacia arriba. ¿En qué se traduce esto? Bueno, se traduce en unas condiciones de vida francamente deplorables. Esta es una calle de Ascar. En algunas de las calles es imposible caminar frontalmente. Tienes que ir de forma lateral para poder atravesarla, porque si no, no cruzas, ¿no? El coordinador o el jefe del campo de Ascar, me acuerdo que cuando le conocí y hablando con él, me decía entre bromas, porque al final hay que hacer bromas en todos los lugares, es necesario reírse, y me decía, aquí tenemos muy claro que las cooperantes, si están un poco gorditas, no vienen, ¿eh? Hacemos un casting antes porque no pueden pasar por la calle, así que no admitimos a gente que tenga ciertas medidas. Bueno, en ese sentido se tienen que reír de todo porque es francamente muy duro. ¿Qué ocurre con esto? Fijaros en esta calle. No es solamente una cuestión de que sea difícil transitar por aquí, sino que las ventanas están pegadas, es decir, no hay intimidad. ¿Os acordáis que ayer os comentaba en el ejercicio que hicimos cómo una de las cosas de las que más se quejan las personas refugiadas en los campos también de Grecia, de Bosnia, de cualquier lugar, es la falta de intimidad? A nosotros nos parece que eso no es importante porque porque tenemos nuestro cuarto y nuestra casa, pero es algo francamente muy importante. Y además, bueno, evidentemente no entra la luz, no hay apenas aire fresco en las casas, hay muchísimos problemas de piel en los niños, de respiración, de asma, porque es vivir realmente en un cubo de hormigón permanente, ¿no? Entonces es francamente muy duro. Y me vais a decir, bueno, dentro de todo esto realmente se puede hacer arte. Pues yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer arte y se puede llevar el arte para dar un poco de luz a cualquier lugar donde sea necesario y haya un conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que la infancia tiene que ser ajena a todo esto, debería serlo, pero en este caso no lo es. Estas son dos digo mis niñas, no son mis niñas, pero bueno, como si lo fuesen, del campamento de Ascar, que tienen una sonrisa permanente, pero que se les puede ir en cosa de 2 segundos. Una de las cuestiones más difíciles de asumir cuando trabajas con niñas y niños, en este caso en Palestina, pero en cualquier otro lugar, en un conflicto, y en un conflicto en el que haya un conflicto armado, en el que haya violencia y en el que haya muerte permanente, es que las niñas y los niños pasan de la alegría a la tristeza en una cuestión como de segundos, ¿no? Y a veces también a arranques de alegría muy excesivos y a
a puntos de tristeza muy bajos, ¿no? Y al final, en este caso, si me preguntáis si qué haces en los talleres, ya os voy a explicar alguno de los talleres, pero uno de los ejercicios más importantes es intentar equilibrar ese exceso de felicidad y ese exceso de tristeza, porque es francamente muy complicado. Fijaros, estos datos son datos que dio UNICEF antes del 7 de octubre. No quiero ni pensar ahora cuáles serán, todavía no hay datos oficiales, pero fijaros, en Gaza el 62% de las niñas y niños sufren de depresión crónica y el 65% de estrés crónico, que está vinculado evidentemente una cosa a la otra. Y en Cisjordania, que parece que Cisjordania es una tierra palestina donde están todos tranquilamente viviendo, hay un 42% de niñas y niños con depresión crónica y un 40% con estrés crónico. Esto es muy duro de asumir y además muy peligroso y muy problemático, porque estos niños llegan a una etapa adolescente sin tener ningún tipo de sensación de esperanza. Y fijaros que hay algo que para mí es muy importante, y os lo cuento hoy porque yo me dedico a la educación de una manera no formal, pero me dedico a la educación. La educación para las familias palestinas es esencial. El 90% de las niñas y niños de los campos de refugiados en Palestina acaban el bachillerato. Hay un porcentaje altísimo de ellas y ellos que van a la universidad, o a Nayat, Nablus, o a Ramallah, o a las distintas universidades que hay y que había en Gaza y que ya han desaparecido. De la misma manera que hablábamos de que para el sionismo es esencial atacar al frente de esa infancia porque es el futuro, para la población palestina es indispensable que esas niñas, niños y esos jóvenes se eduquen porque eso les va a facilitar un futuro. Entonces, ese es el tira y afloja y para mí es enormemente importante. Y en este contexto, yo quiero, me interesa que intentemos hacer una lectura de toda esta situación que no sea siempre o no sea únicamente una lectura en clave de guerra. Yo creo que cuando nos hablan de Palestina y nos hablan de la infancia palestina, pues nos vamos siempre a esta imagen, ¿no? Bueno, pues esta imagen de la fuerza y la resistencia de un niño tirando una piedra a un tanque, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa de esta imagen no es solamente esa imagen mitificada y romantizada de la infancia palestina, porque es que además es verdad que esto sigue ocurriendo, se siguen defendiendo con piedras cuando no tienen nada más, sino que estos niños y estas niñas nacen en esa necesidad de defenderse permanentemente que hace que se estén perdiendo realmente su infancia. Esta imagen, por ejemplo, que tomé, es que fijaros, o sea, si tú ya cuando por la mañana vas a tu casa, aunque sea de la mano de tu madre o de la mano de tu abuela, y tienes esto delante, es muy complicado que en tu cabeza, como niña y como niño, no gestiones la idea de la violencia como algo normalizado. Y sobre esto es sobre lo que intentamos trabajar las educadoras y los educadores que estamos allí, no en resolver el conflicto, porque no está en nuestra mano, sino intentar que estos niños y estas niñas vuelvan a ser niños en algún momento, ¿no? Que es algo especialmente complicado. Os voy a explicar una situación también que yo viví hace 2 años en Nablus, que en octubre, que tiene mucho que ver también con ese... Os traigo esto para que intentáis, sí que es muy difícil viajar hasta allí, pero para que intentéis un poco situaros en la calle, en ese contexto, ¿no? Fijaros, cuando yo hace 2 años estaba allí en octubre, se hizo oficial una nueva milicia de resistencia palestina, porque hay en diferentes lugares. Importante también recordar que casi todas ellas surgen de jóvenes que vienen de estos campos, y eso hay que analizarlo porque ocurre. Entonces surgió o se hizo oficial una nueva milicia que sigue existiendo, que son los Lions Den, la guarida de los leones podríamos traducir, que se hizo oficial en la zona vieja de Nablus. Este es el casco viejo, el casco antiguo de Nablus. La vivienda donde yo me alojo cuando voy, pues está más o menos como a la entrada de esta zona de la parte vieja, y se hicieron oficiales con una fuerza importante en las calles, y todo eso se tradujo como en una sensación permanente de violencia
que saltaba en cualquier momento. La diferencia entre este momento y el año anterior, por ejemplo, es que era muy habitual y sigue siendo muy habitual que a la noche haya incursiones israelíes en los campos y en la ciudad, pero la mayor parte de la gente está en casa. En este caso, bueno, empezaba a haber ya lucha armada en la calle a pleno día. Tú podías estar comprando tomates y de repente pasaba algo, ¿no? Y eso es algo que se ha ido haciendo cada vez más evidente y la situación en estos momentos es francamente muy dura. Y eso, yo que me dedico al mundo del arte, que para mí la imagen tiene una importancia especial, también hago fotografía y entonces la imagen fotográfica me importa, hay algo que para mí ha supuesto también un intento de intentar comprender y mirar diferente a través de la fotografía. Os explico. Es esto que veis aquí, mirad. Esta es la entrada de Nablus también, la entrada a la parte vieja. Toda la ciudad de Nablus, también Ramala, también Jenin, cualquier población palestina en la que estéis, pero bueno, Nablus es verdad que es especialmente dura, está llena de estas imágenes que son chicos que han muerto en la lucha de la resistencia palestina o que han sido asesinados en la lucha, me da igual cómo lo queráis poner. Yo no me sitúo en este contexto político, aunque tengo evidentemente mi opinión, pero lo que sí que quería explicaros es cuál es la piel de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cada vez que algún chico de la resistencia muere en esta lucha, se hace un cartel de ese chico y se coloca en cualquier espacio público de la ciudad. Si en ese momento ha habido 6 muertos ese día, se hace un cartel múltiple como el que veis aquí. Y si solo ha muerto uno, se hace un cartel individual. Y esos carteles van cubriendo paredes de calles, tiendas, mezquitas, todo está lleno de esas imágenes que son mártires para ellos, por lo tanto, superan esa idea de lo terrenal y adquieren un sentido heroico de la palabra, ¿no? Y como no los quitan, van surgiendo como estas pieles, ¿no? Carteles sobre carteles, sobre carteles, sobre carteles, y hay una sobreexposición de esta cuestión de la heroicidad con la que las niñas y los niños conviven permanentemente. Os estoy contando todo esto porque son las niñas y los niños con los que yo estoy, entonces tengo que intentar entenderlo para gestionar esto. Mirad, esta es una imagen que yo tomé en el café que está al lado de mi casa. Esto es un viernes, entonces los viernes es el día de descanso allí, es el día sagrado, todo está absolutamente cerrado, pero normalmente entre semana lo que hay aquí, debajo de estas fotos de mártires y de mártires de la resistencia, hay sillas y mesas donde te tomas un café, donde tomar café, es un espacio para tomar café, ¿vale? Entonces, imaginaos lo que es tomarte un café diariamente con esto encima o con esto delante. Es decir, está normalizado de alguna manera y evidentemente a mí, yo no lo he normalizado en ningún momento, pero las niñas y los niños que caminan permanentemente a la escuela sí lo han normalizado. Y desde ese octubre que os digo, en el que hubo un repunte a través de esta nueva cúpula de la resistencia palestina, al año siguiente, al año pasado, yo noté que esta utilización de la imagen era todavía más bestia, ¿no? Y me encontré con esto. Esto es la entrada, uno de los pasadizos al mercado de Nablus. Fijaros lo que está vendiendo este chico. Lo que está vendiendo son imágenes de mártires. Imágenes de chicos de la resistencia que han muerto en la lucha. Es decir, que los niños allí no se compran un póster de Messi o de Ronaldo, perdonadme, estoy un poco antigua con los futbolistas, pero de Messi, de Ronaldo, se compran esto lo venden para colocarlo en su habitación. Y esto evidentemente genera un elemento psicológico de mucho ruido, ¿no?, en todas estas niñas y estos niños. Una de las situaciones más duras con las que yo me encontré en este contexto fue un día en el que un amigo me había invitado a comer con su familia. Estábamos comiendo en familia en el salón de su casa y entró una de sus sobrinas. No es la imagen que os voy a poner, pero representa eso, pero yo no nunca fotografío a nadie si estoy en el interior de la casa de alguien. Pero es una imagen que conseguí y que expresa lo que os voy a decir. La sobrina, porque en este caso era una niña, entró con algo como esto, con un escapulario, lo que llamaríamos nosotros un escapulario en el que estaba la imagen de un mártir, que era un primo suyo, era alguien de su familia
de la Resistencia que había muerto. Era una niña pequeña, era una niña de apenas 6 años. Y a mí me impactó mucho ver eso en el cuerpo de una niña, ¿no? Entonces, todo esto os lo cuento para que intentéis entender dónde se sitúa esa infancia que va a ser adolescente muy pronto y que no tiene camino hacia adelante, ¿no? Y es algo tremendamente duro. Y sé que os voy a hacer ir al café con un poco mal cuerpo, pero lo siento, pero creo que las cosas a veces también hay que decirlas. En este contexto de cómo situamos esta infancia palestina, yo he vivido situaciones muy diferentes, pero sí que me importa que entendáis que la infancia palestina es una infancia que muere de muy diversas maneras, y eso produce una especie de tsunami también en las propias familias. Uno de los casos para mí más atroces que yo viví en ese octubre, en ese periodo donde aparecía esta nueva milicia, un día, una tarde de hecho, nos enteramos de que este niño, que pertenecía a uno de los campos, no de Ascar, sino de un campo cercano a Belén, había muerto. Nos enviaron un WhatsApp una compañera y nos comentó que este chico, que se llamaba Rayman Suleiman y tenía 7 años, había muerto. No supimos nada más. Entonces, yo convivía en ese momento con una compañera, con una cooperante alemana, y dijimos, ¿pero qué ha pasado? Nos intentamos enterar. Y nos enteramos de lo que había pasado. La historia de Suleiman para mí es especialmente dolorosa, porque es un niño que al volver al campo de la escuela, porque pueden salir de los campos de refugiados para ir a la escuela, es que los campos están cronificados y también están normalizados de alguna manera. Entonces, al volver de la escuela, al acercarse ya hacia el campo donde vivía de la escuela, empezó a ser perseguido por una milicia israelí. Y empezaron a perseguirle hasta tal punto, a perseguirle y a decirle que iban a matar a sus hermanos, a acosarle de alguna manera, ¿no? Lo que para nosotros sería un acoso. Y fue tal la angustia que sintió que se le paró el corazón. Suleiman murió de un ataque al corazón, que me parece que es incluso más aterrador que morir de un disparo. O sea, cuando a nosotros nos lo contaron, realmente no dábamos crédito a lo que nos estaban contando. Y recuerdo que le dije a Aida, que era mi compañera allí, le dije, bueno, esto tiene que ser un tsunami, se tiene que hablar de esto mañana en todas partes, me imagino, ¿no? Y ella me dijo, sí, esto va a ser un poco como, ¿os acordáis de Kurdis, del niño este kurdo que apareció en una playa, ¿no? Que se hizo, todo el mundo lo tenía en sus redes sociales, en su perfil? Bueno, dijimos, esto va a ser un caso similar. Y a la mañana dijimos, bueno, nos vamos a repartir la prensa internacional y a la mañana miramos un poco cómo ha cubierto la prensa la noticia. Y decía, pues ella miraba la prensa alemana e inglesa, pues yo miraba la francesa, la española, cada una nos repartimos. Y me decía, en la alemana nada, y yo en la española nada, en la italiana nada, en la francesa nada, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. No fue hasta 2 días después cuando apareció algo en la prensa inglesa. Y esto es un reflejo también de lo que está pasando. Yo quiero que entendáis que ahora tenemos las redes sociales y la prensa llena de Palestina, y el horror que estamos viendo de lo que está ocurriendo allí, también de lo que ocurrió con ese ataque de Hamas el 7 de octubre, es algo que parece que surge de la nada, pero es que este horror lleva existiendo demasiado tiempo, ¿no? Una imagen que sí que me impactó después de esta pérdida de Suleiman fue el entierro de sus amigos. Esta es una foto de prensa, como veis, porque tiene un sello. Estos son los amigos de Suleiman. Y me importa esta imagen, es dura, pero también me interesa mucho que la observemos para ver cuál es la mirada, como esta sensación como de niños que están un poco muertos en vida, podríamos decir, ¿vale? Fijaros, algunos casi ni le miran, otros le miran, pero apenas hay sentimientos, ninguno llora. Hay uno que le está haciendo una foto con el móvil. O sea, realmente las sensaciones de niños que están paralizados por el dolor. Básicamente están paralizados por el dolor. Otra historia cercana en el tiempo fue la de
la de esta chica maravillosa, y quiero explicarosla porque también me interesa que entendáis un poco el contexto de cómo funcionan los campos de refugiados. Esta es Jana Maggi. Jana Maggi tenía 13 años y Jana Maggi murió también en el campo, y lo que ocurrió es que, no sé si lo sabéis o lo habéis leído, pero cuando el ejército israelí se introduce en cualquiera de los campos de refugiados, lo que ocurre es que activan unas sirenas, se empiezan a activar sirenas que dicen, que avisan, son los propios israelíes los que avisan a los palestinos de que están entrando en el campo y de que tienen que estar en sus casas, porque en principio entran a un campo para desactivar alguna célula, algún grupo de la resistencia. Entonces es una forma de decir, entramos, meteros todos en casa. Es muy amable, avisan antes de entrar. Entonces, lo que ocurrió con Jana Maggi es que ella estaba en casa como cualquier niña en ese momento, pero no encontraba a su gata. Entonces, bueno, no la encontraba, y lo que ocurrió es que dijo, bueno, seguro que se ha subido al tejado. Ellos hacen vida en el tejado, ¿no? Para lo que nosotros es el balcón, para ellos es el tejado, que es también muy propio de las culturas árabes. Entonces, subió arriba para ver si su gata estaba allí, porque solía estar ahí arriba. Y al subir arriba, Maya recibió un disparo en la cabeza. Recibió un disparo en la cabeza de un francotirador. Espero que no tengáis la suerte de conocer a ningún francotirador, pero desde luego creo que todas sabemos que un francotirador no tira al aire. Es decir, tiene bastante claro hacia dónde va un disparo y sabe dónde dispara. Y es francamente fácil de ver que es una niña de 16 años, es decir, no hay ninguna duda en la silueta. Era de día todavía, además, no era de noche, o sea que no hubo tampoco ningún tipo de repercusión sobre esto. Es algo que estaba dentro de una contienda bélica y ya está, y esa niña no tendría que haber estado ahí, básicamente, que es algo tremendo. Y el último caso que os pongo, también por atípico, es que os cuento esto para que no penséis que todo es una bomba, ¿no? Es el caso de Hakim. Hakim fue alumno mío. Era un niño maravilloso, pero le veis en la cara con un cansancio vital importante. Y el año pasado, el año pasado había fallecido un familiar suyo. Ahora no recuerdo, creo que era su tío, había fallecido su tío. Entonces fue con su padre al funeral de su tío. Los funerales allí son funerales públicos. Se saca a la calle el féretro y todo el pueblo va con él por la calle y bueno, pues es una forma de honrar y también de transformar en mártir a ese fallecido, ¿no? Y Hakim fue con su padre al funeral de su tío y al volver hacia su casa después del funeral fue disparado por uno de esos colonos israelíes que se pasean con un rifle de esta manera tan libre. En cualquier otra circunstancia, si un civil mata a un civil, me da igual de qué tipo, también si un civil palestino mata a un civil israelí, tendría que tener un tipo de penalización, o sea, tendría que ir directamente a la cárcel, pero no hubo ningún tipo de consecuencia. Y este niño ha generado un tsunami enorme en su familia, ¿no? Porque en un periodo de tiempo muy pequeño han perdido muchos niños en la misma familia. Antes de hacer una parada breve, que creo que la necesitamos todos, sí que os cuento, en este caso, como sí que ha sido un alumno mío directo, Hakim es uno de esos niños que tenía también presente permanentemente esa causa de la resistencia en su cabeza, de forma que cuando empezábamos el taller, yo lo que suelo hacer cuando empiezo a trabajar con un grupo nuevo es el primer día planteo hacer un ejercicio de dibujo libre. ¿Qué quiere decir esto? Que les doy una hoja de papel y unos lápices de colores y les digo que dibujen. Y eso me da datos, porque ellos no van a hablar de lo que les está pasando dentro. En muchas ocasiones no hablan inglés, mi árabe pues es justo, entonces bueno, pues el dibujo a mí me da información sobre esos niños sobre los que voy a trabajar. El primer dibujo que hizo Hakim fue este, pero no, el problema no fue que el primer dibujo fuera este, el problema es que en cada taller volvía a dibujar esto. Cuando ya los demás habíamos salido de esto o habían salido de esto y estábamos en otro punto, él seguía dibujando personas de la resistencia o chicos de la resistencia.
porque el sueño de Hakim se había transformado en formar parte de la resistencia. Entonces, en ese momento tú tienes que intentar ver cómo puedes de alguna manera no cambiar eso. Yo no puedo cambiar eso. Tengo que tener la honestidad de saber que no lo puedo cambiar. Pero lo que tienes que pensar es a ver cómo hago para darle a este niño un poco de felicidad y de tranquilidad y de luz, y que deje de pensar en eso. Porque cuando pensaba en esto no estaba feliz. Era una especie de como de venganza vital. Entonces pensaba en eso permanentemente, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a esta frase que ya he comentado en alguna otra de las sesiones, que para mí también es esencial cuando me sitúo en este contexto, ¿no? Esta maravilla de frase de Eulalia Bosch de: tenía la mirada perdida en la página que su madre le estaba leyendo cuando de improviso preguntó: mamá, ¿tú qué miras, lo blanco o lo negro? Cuando yo me sitúo delante de Hakim y veo lo negro, es decir, veo ese dibujo permanentemente, no me puedo asustar y decir me voy de esto. Lo que tengo que intentar es ver cómo veo por encima de eso algo blanco y cómo hago que él también vea algo más, aunque siga viendo eso, pero que vea algo más que eso. Es decir, de alguna manera, y luego después del café os cuento un poco de una manera más positiva y un poco más pausada algunas de los talleres que hemos hecho allí. De alguna manera, cuando yo me digo, Aitziber, ¿tú dónde estás? Yo me sitúo aquí, es decir, tengo que decirme a mí misma, aunque yo como Aitziber Urtasun, como ciudadana y como persona y mujer con criterio social y político, no tengo ningún problema en situarme en un contexto o en otro, sé dónde me quiero situar. Cuando estoy trabajando con ellas y con ellos como educadora, tengo que saber que mi lugar tiene que estar más allá del conflicto, y que mi lugar tiene que ser ayudar a que esa violencia permanentemente del conflicto se rebaje en las actividades. Esa es mi labor. Cuando yo ya me salgo de mi taller y dejo a esos niños, ya haré la práctica política que yo decida hacer, aunque en este caso también es verdad que estar aquí con estas niñas y estos niños tiene mucho de práctica política, pero me estáis entendiendo, hay que intentar de alguna manera alejarse un poco, podríamos decir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que hagamos el parón de café. Ya sé que es intenso esto, ya sé que por eso he preferido dejarlo un poco para el último día, porque entiendo que es un contexto un poco complicado. Vamos a seguir hablando después del café, o sea, que para que sepáis, digo. Perdón, sé que nos falta, como dices, la parte positiva, pero en estos talleres de tan corto tiempo, ¿hay alguna diferencia cuando son niños que están viviendo esta situación de agresión continua y que lo único es también, pues, es todo a su alrededor es violencia, ¿no? Los espacios, sí, lo que viven, esta angustia, ¿Diferencia quieres decir frente a, por ejemplo, a otros talleres de... No, la diferencia para ellos, Para ellos. Ajá, porque bueno, la idea es, pues, como darles por lo que te entiendo, es como generar un poquito de alegría o de vida o de salir un poco de ese círculo de violencia. Mira, la verdad que si te soy honesta, hay una parte que es muy difícil de gestionar, que es esta que os cuento, que al ser niños que están también psicológicamente tan dañados, suben y bajan de estado de ánimo permanentemente. Te puedes encontrar con niños que no reaccionan a lo largo de todo un taller y hay otros que están como súper eufóricos, tienen esos picos. Esa es probablemente la parte más complicada de gestionar, pero luego también son niños sedientos de felicidad. Entonces es que todo lo que planteas, cualquier cosa, la reciben con tantas ganas que al final, excepto hay muchos momentos que te lo ponen muy fácil, porque de verdad es que tienen mucha hambre y tienen mucha sed. Entonces te lo ponen fácil. Lo que pasa que es verdad que sí que hay que mirar de la misma manera que yo os planteaba que reflexionéis sobre el fracaso, porque me parece muy, muy importante en estos contextos. O sea, aquí tienes que saber que tu trabajo es el día, porque no sabes cómo te vas a encontrar a esos niños al día siguiente y, lo siento decirlo, no sabes si te los vas a encontrar. Entonces... tienes que trabajar por el día y eso es muy difícil de gestionar también, porque yo creo que todas en nuestro día a día, pero no en este contexto, también vosotros en la universidad y en nuestra vida privada siempre proyectamos hacia adelante, ¿no? Siempre cuando estamos haciendo algo en lo que queremos que eso tenga
que tenga un sentido hacia adelante, ¿no? y que avance, ¿no? Y que vaya. Y aquí tienes que saber que no, que el avance es estar. Tiene un poco relación también con el concepto de meditación del presente, ¿no? Estoy aquí y ahí te tienes que situar. Y ahí se sitúan ellos también. Mirad, antes de ir al café os cuento yo creo que lo hablaba con alguien aquí esta semana en alguno de los cafés. El año pasado justo nada más llegar, 2 días después de llegar, me había invitado antes, Nur, que es mi profesora de árabe allí, amiga también, me invitó a la boda de su prima. Y que era 2 días después de llegar yo, y le dije, por supuesto, encantada. Cuando yo llegué a Nablus y al día anterior de la boda de su prima hubo una incursión muy fuerte en Balata, que es el campo donde ella vive, y hubo varios muertos esa noche y tal, y entonces, bueno, ella me llamó y me dijo, bueno, Itziber, no sé, yo estoy un poco insegura de que vengas mañana porque yo tenía que ir hasta allí, es que allí hacer 20 kilómetros ya es un mundo. Y yo le dije, de verdad, que yo no tengo problema, voy si tú quieres que vaya. Pero yo noté que para ella iba a ser más angustia el que fuese por la preocupación de que me pasase algo, y le dije, no te preocupes, yo te agradezco la invitación, me quedo tranquilamente aquí, disfrutad. Le dije, pero ¿vais a poder hacer la boda? Me dice, bueno, mi prima, que es la que se casaba, vive en otro pueblo, entonces no sé si le permitirán pasar el checkpoint, pero nosotros seguimos adelante con todo. Y le digo, pero ¿de verdad vais a celebrar la boda? Y me decía, pero es que no tenemos otra opción. Aquí celebramos y celebramos, es decir, no tenemos la opción de planificar en otro momento. La boda se va a hacer hoy, es en donde estamos. Si mañana tú me llamas y la boda no se ha celebrado, no se celebrará, pero en estos momentos la boda se celebra. Y eso es así, es el presente duro, puro y duro, ¿no? O sea que es un poco eso. Bueno, ¿hacemos un descanso? ¿Os parece? ¿Sí? Venga, a por ello. Sí, ya lo imagino. Mira, de todas formas, si te paso la presentación, aquí abajo, claro, en el de Hakim no te lo he puesto, pero en el de Maggi tienes el nombre, y en el de Suleiman, y aquí también tienes el nombre de ellos. Eso es, para que lo sepas si les quieres hablar de ellos, ¿vale? No sé muy bien dónde está, aquí, ¿no? Espera. ¿No tienes el otro? Ay, es que esto no me va muy bien. Sí, si quieres un poquito tantito. Sí, es para ahí. Sí. Aquí, ¿no? Sí. A ver, no sé si puede esto igual. ¿Puedes ahí? Yo creo que es que hay que apretar. Sí, tiene que. No, al revés, yo creo que es así. Pues hay que apretar un poco, yo creo. A ver. Yo creo que suele ser aquí. No, pero es ahí, sí, ahí está. Sí, ya está. De todas formas, cualquier cosa me escribes también y te puedo dar más información, porque al final tampoco, hoy de alguna manera tengo que hacerlo de una manera más... Es que yo creo que hay muchas cosas, y lo digo y podemos también organizar una para vuestra una charla online también. Sí, me gustaría. Sí, eso podría también estar. Yo, perdón por lo que voy a decir, pero a mí me da la impresión que el Estado israelí maneja mucho la mercadotecnia, sí, totalmente, muchas cosas, y muchas de estas cosas no se comentan. No se sabe. Estados Unidos es su aliado, tampoco lo